Hola, en este vídeo vamos a explicaros cómo se realizan las búsquedas en SmartFlat. Cuando un usuario se registra, le vamos a llevar directamente al proceso de búsqueda. Es importante tener en cuenta que este proceso se realiza tanto vía web o vía app. El proceso se realizará una vez, no hay que volver a repetirlo, ya que cuando el usuario vuelva a acceder a la plataforma va a llegar directamente a su listado personalizado de inmuebles y actualizado. Cuando un asesor realice una búsqueda para uno de sus clientes, simplemente tiene que activar una búsqueda y se quedará guardada esa ficha de producto. Es decir, si un cliente te llama por teléfono y te da una búsqueda, simplemente la introduces y ya no tendrás que volver a hacerlo en diferentes ocasiones. Vamos a comenzar con el proceso vía web. Como podéis ver, en este proceso identificamos primero el tipo de operación, que es comprar un inmueble o rentar un inmueble. Seguido indicamos si se trata de una casa o un departamento. El estado de inmueble también podemos indicarlo incluso seleccionando varias opciones. Uno de los temas más importantes es la zona donde se encuentra el inmueble ideal del cliente. Aquí, en esta zona, lo que podemos indicar es no solamente una, sino varias de las zonas que en el que el cliente está interesado. Por ejemplo, tenemos varias vías de hacer esto. Uno, el cliente puede marcar directamente en el mapa el polígono o la zona que más le interesa, aceptando la zona debajo, en esta barra debajo del inmueble, debajo del mapa, o incluso puede decir qué zona, qué polígono le interesa. Se lo marcamos de forma automática y le damos a aceptar. Otra de las formas es indicar en la barra la zona, la marcamos en el mapa. Si no encaja con lo que estáis buscando, simplemente el cliente tendría que moverse dentro del mapa, navegar y pintar aquella zona que le interese. En este caso estamos haciendo una búsqueda inteligente en 3 zonas. ¿Por qué? Porque los resultados van a salir de forma conjunta de las 3 zonas. El cliente no tiene que buscar una zona, eliminar la zona y buscar en otra zona. Es decir, marcamos o mostramos un listado conjunto. Aquí debajo del mapa se han posicionado o se han guardado las 3 zonas que acabamos de indicar en el mapa. Por ejemplo, en este caso, el cliente puede indicar qué zona le interesa más y qué prioridad tiene cada una de las zonas. Nosotros, o nuestro algoritmo inteligente, lo que hace es identificar las 3 zonas y priorizarlas en base a las necesidades del cliente. Obviamente, el asesor también puede hacer esto para sus clientes. Un poquito más abajo encontramos la siguiente pregunta, por si el cliente quisiese indicar un punto de interés en concreto. Por ejemplo, quiero que esté cerca de la guardería de mis hijos o cerca de mi puesto de trabajo. Aquí simplemente indica la dirección de la zona o del punto de interés que le interesa y nosotros haríamos una zona o un buffer con la zona adicional. Adicionalmente, el cliente puede indicar si quiere vivir cerca de alguna estación de transporte público. Por ejemplo, yo en este caso voy a indicar que queremos buscar un inmueble cerca de la estación de metro de Polanco. Por otro lado, también el cliente puede indicar cuál es la distribución mínima deseable de su inmueble ideal, simplemente moviendo las flechas que tenemos en cada una de las distribuciones, de las áreas. Además, puede indicarnos si busca el inmueble amueblado o no amueblado. También podemos indicar un rango de precios de mínimo a máximo. En este caso voy a hacer un rango de precios muy amplio, ya que estamos en un servidor de pruebas. Por otro lado, nos puede indicar cuándo es la fecha ideal para mudarse. Es decir, si un cliente quiere mudarse el 1 de julio, no le vamos a mostrar inmuebles que estarán disponibles a partir del 1 de agosto, para que no tenga que esperar o vivir en un hotel durante ese tiempo. El cliente también tiene la opción de indicar un título de la búsqueda. Aquí el asesor podría poner el nombre de su cliente. Adicionalmente, el cliente puede indicar qué documentos va a tener disponibles a la hora de la firma del contrato. Además, muchos de los clientes no conocen el sector, por lo tanto, es una guía muy buena para ellos hacerse una idea de qué documentación es posible que les pregunten a la hora de la firma del contrato.
Por otro lado, una de las preguntas más importantes es con quién se van a mudar al inmueble. En este caso podemos indicar pareja, incluso familia. En este caso, incluso la cantidad de niños o de familiares que se mudan al inmueble y las edades de ellos, simplemente indicando con las flechas el número de personas y las edades. Aquí el algoritmo, ¿cómo funciona? Si un usuario nos indica que se va a mudar con niños pequeños de entre 3 y 12 años, vamos a priorizar una serie de características dentro del inmueble. Es decir, si nos dice que tienen niños pequeños, vamos a priorizar, por ejemplo, una alberca, un área de juegos, que haya un parque cerca, etcétera, etcétera. Lo mismo hacemos con las mascotas. Aquí el cliente nos puede indicar cuántas mascotas tiene y de qué tipo. Aquí también aplica el algoritmo y por lo tanto podríamos fomentar o podríamos priorizar una serie de características en el inmueble. Por último, en este caso, que es un departamento en renta, podemos indicar qué otros hábitos tiene el cliente, ya que el profesional puede indicar en esta casa o en este departamento no permitimos que el inquilino fume. O también podemos indicar, el propietario puede indicar a través del anunciante, no permitimos mascotas o no permitimos niños pequeños. Esto que hace que el algoritmo funcione de dos lados, tanto del cliente hacia el inmueble como del inmueble hacia el cliente, haciendo un match bilateral. Es importante tener en cuenta que estas preguntas que acabamos de preguntar son las mismas que se realizan a día de hoy, pero vía telefónica a través de diferentes asesores. Es decir, a día de hoy los asesores se comunican con el cliente final vía telefónica y hacen estas mismas preguntas. Es decir, no hacemos preguntas que puedan comprometer de ningún tipo al cliente final. Con todos estos datos y con toda esta información, nuestro algoritmo está pensando y está identificando de toda la base de datos qué inmuebles son más compatibles con el cliente y se los está ordenando por orden de compatibilidad. De esta forma el cliente va a ver exclusivamente lo que necesita. Estamos haciendo un perfilado inteligente del cliente y por lo tanto a los profesionales les van a llegar clientes perfilados. En otro tutorial vamos a mostraros cómo llegan estas solicitudes de información o de visita y qué podéis ver como profesionales.